Muy buenos días a todos. Bienvenidos nuevamente a nuestro webinar de todos los jueves. Hoy trataremos un tema de actualización tributaria de cara al proceso de preparación de la declaración del impuesto sobre la renta y complementarios del año gravable. Este evento es patrocinado por la empresa LAF Consultoría Tributaria SAS y por nuestro socio Andrés Leonardo Ancarita Álvarez. Yo soy Joana Gómez, jefe de eventos de la Cámara de Industria y Comercio Colombo-Alemana. Les doy la cordial bienvenida nuevamente a todos a este webinar. Recuerden que en su panel tienen una cajita de preguntas para ir poniendo sus preguntas y al final de la conferencia, con mucho gusto, Andrés responderá a todo. Entonces, bienvenido nuevamente. Andrés, te doy la palabra. Bueno, Joana, pues muy buenos días a todos. Mi nombre es Andrés Angarita, yo soy socio de la firma Lab Consultoría Tributaria. Nosotros somos una firma especializada en prestación de servicios en materia tributaria. Y bueno, pues muy complacido de estar nuevamente organizando este evento con la Cámara Colombo-Alemana. Hace ya un par de años no teníamos este evento o no hacíamos eventos con la Cámara y bueno, digamos que se ha dado la oportunidad de traerles hoy este tema tan interesante y tan oportuno por la época del año, que prácticamente muchos sabrán que estamos a unos 20 días de que inicien los vencimientos para presentar la declaración del impuesto sobre la renta del año gravable 2020. Bueno, importante y me parece clave, espero que todos estén muy bien en sus casas, en sus oficinas, que todos estén sanos y salvos en esta época. Definitivamente, pues tenemos que acostumbrarnos a esta nueva forma de hacer las cosas y aunque hubiese querido que este evento hubiese sido presencial, porque nada como interactuar con los asistentes, pues definitivamente nos toca acomodarnos a esta forma de hacer las cosas. Entonces, bueno, un poco entrando en materia con la charla, yo quiero hacer claridad en algo. Esta charla básicamente está orientada a tratar algunos temas que resultan de relevancia en el proceso de preparación de la declaración. Es importante dejar claro que nosotros hoy no vamos a hacer un taller de declaración de renta, sino que vamos a tocar algunos temas que van a tener mucha importancia en la preparación de la declaración. No solo porque son temas sensibles, la determinación del impuesto, sino también porque van a ver ustedes que algunos de ellos tienen algunas connotaciones distintas que pueden generar cierta complicación a la hora de preparar la declaración. 2020 fue un año bien particular, todos lo sabemos. 2020 fue un año en que, si bien es cierto, no tuvimos reforma tributaria, se volvió costumbre tener reforma tributaria cada año, pero en 2020 no tuvimos una reforma, no tuvimos una ley que modificara sustancialmente los temas en materia del impuesto sobre la renta, pero sí que tuvimos algunos temas, algunos conceptos emitidos por la Dirección de Impuestos, una que otra jurisprudencia que de alguna manera tiene relevancia en la determinación del impuesto sobre la renta. Lo que queremos con esta charla básicamente es traerles algunos de esos temas. Espero que los temas tratados pues obviamente sean de su total interés. Antes de empezar y solamente como para tener claridad en la dinámica, vamos a continuación a ver la charla. Yo les expondré los temas que les hemos traído. Trataré de tratar los temas de la mejor manera posible sin ir muy rápido, pero tampoco muy despacio, porque la idea es que la charla tenga una duración aproximada de 1 hora y media. Cumplido ese tiempo o finalizada la charla, la idea es que vamos a dedicar un espacio para solucionar sus preguntas, bien sea sobre los temas que se están tratando o que se van a tratar a continuación, o de otros temas que ustedes consideren importantes a la hora de preparar la declaración de renta. Entonces, dicho eso, demos inicio a la charla. Temas a tratar el día de hoy.
temas relacionados con los criterios de reconocimiento fiscal, con la tributación de dividendos, con los temas de facturación, puntualmente todo lo que tiene que ver con facturas y documentos equivalentes. Vamos a hacer algunos comentarios sobre algunas deducciones que son claves y que de alguna manera tuvieron algún tipo de pronunciamiento de la autoridad tributaria respecto a su manejo, y otros aspectos, algo muy simple, sobre algunos temas también importantes que hay que tener en cuenta. Estos son los temas que vamos a tratar el día de hoy, que como les digo, pues espero que sea de su total interés. Arranquemos con el primer tema. El primer tema tiene que ver con los criterios de reconocimiento fiscal. ¿Por qué quisimos traer este tema a esta charla? Aunque aparentemente es un tema que ya está decantado, todos ustedes saben que con ocasión de la expedición de la ley 1819 del año 2016, lo que hizo el legislador fue básicamente subrogar o subordinar mejor las normas tributarias en lo que tiene que ver con el impuesto sobre la renta a las normas contables. Recuerden que antes de la ley 1819 lo que teníamos era unas normas tributarias que iban por un lado, por un camino, y unas normas contables que iban por otro. Si bien es cierto, se pensó en que se iba a hacer una evaluación de los efectos de una y otra para ahí sí tomar decisiones respecto a la coexistencia de las dos normas o de los dos marcos. Lo que hizo la ley 1819 en esencia fue unificar, y esa unificación no es otra cosa que subrogar las disposiciones tributarias o la determinación mejor de las bases gravables a lo que establecen las normas contables. Eso está vigente desde el año 2017, con la entrada en vigencia de la ley 1819 de 2016, es decir, el 1 de enero de 2017, empezamos en Colombia a tener unas normas tributarias que, como ya dije, se subrogan a unas normas contables. Y esa subrogación, que aparentemente, insisto, es un tema que ya debería estar decantado porque ya estamos en el cuarto año de aplicación de esas disposiciones, digamos que al no estar lo suficientemente claras, pues el tema sigue cobrando una especial importancia. Y para abordar el tema, me parece que es importante traer aquí a colación lo que señala el artículo 21-1 del Estatuto Tributario, que el artículo 21-1 del Estatuto Tributario básicamente lo que está haciendo es recogiendo el principio, los criterios generales que se deben tener en cuenta desde una perspectiva tributaria, aunados pues al tema contable. Lo primero que hay que decir es que esa norma, ese artículo del Estatuto Tributario, lo que está diciendo no es otra cosa distinta a que los sujetos pasivos del impuesto sobre la renta, que están obligados a llevar contabilidad, deben aplicar los mismos sistemas de reconocimiento y medición establecidos en los marcos técnicos contables. Esto básicamente, aquí es donde queda clara la subrogación del tema tributario a lo contable. Sin perder de vista, y esto es muy importante que lo tengamos en cuenta, que la misma norma hace referencia a que cuando la ley tributaria remita expresamente a las normas contables, pues sin lugar a dudas hay que dar aplicación a la norma contable. Pero cuando la norma tributaria establezca un concepto o una definición especial, pues sin lugar a dudas tenemos que atender lo que establece la legislación tributaria. Y entonces fíjense que aquí viene un tema importantísimo que tiene que ver con el reconocimiento, y en esto quiero llamar la atención porque todavía se encuentra uno con que hay diferencias en esos criterios de reconocimiento. Dice la norma contable que si una partida cumple con los criterios para ser reconocida como un activo, un pasivo, como parte del patrimonio, como un ingreso, un costo, un gasto, pues sin lugar a dudas tiene que ser reconocida en la contabilidad, independientemente de su forma legal. Entonces, si yo voy a poner un ejemplo muy simple, si yo digo que una partida tiene que ser reconocida como gasto
desde el punto de vista contable porque cumple con los criterios que establece la norma contable para ser reconocida como tal, pues tengo que proceder de esa manera y hacer su reconocimiento. Y si es así, pues evidentemente desde el punto de vista fiscal tengo que darle validez a ese gasto. Se encuentra uno, por ejemplo, en la práctica con que por efectos del principio, de los principios contables, un anticipo que antes reconocíamos como una cuenta por cobrar debe ser reconocido como un gasto. Pero por alguna razón hoy seguimos cometiendo el error de hacer una reclasificación desde el punto de vista fiscal y llevar ese anticipo ya no como un gasto, sino como una cuenta por cobrar en la declaración de renta. Eso claramente es un error, porque nuevamente, si la norma contable señala que esa partida tiene que ser reconocida como gasto, pues evidentemente ese es el manejo que yo le tengo que dar desde el punto de vista tributario. Vuelvo y digo, es un concepto que es aparentemente, que en este momento debería estar aparentemente claro, no es tan así. En temas de medición, yo sí quisiera hacer una mención especial porque todos ustedes saben que el tema de la medición es algo que desde el punto de vista contable yo puedo hacer de cierta forma. Las normas contables básicamente lo que dicen es que yo los activos y pasivos, las operaciones realizadas por la compañía las puedo medir de diferentes formas. Hago un reconocimiento inicial atendiendo el método del costo, pero puedo también utilizar el método de valor razonable para hacer la medición posterior. Desde el punto de vista fiscal, la medición siempre tiene que hacerse a costo histórico o a valor de adquisición. Entonces, esas partidas que tenemos derivadas de la aplicación del valor razonable, del costo amortizado, etcétera, etcétera, esas diferencias entre el costo de adquisición y la aplicación del valor razonable o cualquiera otra de estas metodologías, pues no debe tener ninguna incidencia fiscal. Entonces, eso es importante que lo tengamos en cuenta. Y otro criterio importantísimo en este asunto es la aplicación de la base contable de acumulación o de devengo. ¿Eso qué es? Eso no es nada distinto a lo que teníamos hace unos años respecto al principio de causación. Lo que dice la norma contable es que los activos, pasivos, patrimonio, ingresos, costos y gastos deben reconocerse cuando satisfagan las definiciones y los criterios de reconocimiento, independientemente de que se haya o no recibido su cobro, se haya realizado el cobro, se haya efectuado el pago. Entonces, esto es importantísimo también porque básicamente lo que me está diciendo la norma es yo tengo que reconocer las operaciones cuando efectivamente se realizan. Y no tengo que esperar, por ejemplo, a que se expida la factura. Hoy encuentra uno, nuevamente después de 4 años de estar aplicando la norma, que hay compañías, por ejemplo, que prestan un servicio o venden un bien y no reconocen el ingreso porque la factura no ha sido expedida, por ejemplo. Claramente eso es un error. Claramente eso es un error porque lo que me está diciendo este criterio o esta definición de devengo es que las operaciones tienen que realizarse o tienen que reconocerse mejor cuando efectivamente se realizan. Entonces, es muy importante que tengamos en cuenta eso. Eso no es solamente del lado de los ingresos, es también del lado de los gastos. El gasto es deducible cuando efectivamente cumple con el criterio de devengo y en consecuencia yo tengo que reconocerlo desde el punto de vista contable, independientemente de que no tenga la factura. Y aquí vale la pena mencionar un artículo que es el artículo 771-2 del Estatuto Tributario, que básicamente lo que dice es que es indiferente que yo tenga o no la factura para soportar un costo o una deducción. Si el costo de deducción yo lo reconozco como tal, porque ya cumplí con los criterios de devengo desde el punto de vista contable, pues evidentemente ese costo o gastos debe ser aceptado fiscalmente. Claro, también es importante mencionar que no es que la factura ya pase a un segundo plano, no. Sin lugar a dudas, la factura sigue siendo la prueba de que la operación se realizó, pero digamos que la factura cede un poco su importancia a la hora de establecer la deducción del gasto.
la deducción del costo o gasto va a ser procedente siempre y cuando obviamente el gasto cumpla o la erogación cumpla con los criterios establecidos en la norma tributaria, los principios de necesidad, proporcionalidad, relación de causalidad, y adicional a eso que se reconozca en el periodo en que se realice. Eso es un tema también muy importante que debemos tener en cuenta. Entonces, solamente para citar un ejemplo, un gasto, un servicio que me prestan en diciembre, pero por alguna razón el proveedor no alcanzó a emitirme la factura, yo tengo la obligación de reconocer ese gasto y ese gasto sería deducible, independientemente de que la factura sea expedida por el proveedor en enero o febrero del año inmediatamente siguiente. Ahí entra en discusión otro tema y es, bueno, ¿y qué pasa si yo reconozco el gasto hoy, lo reporto como tal en los medios magnéticos como una deducción, pero cuando la DIAN vaya a hacer un cruce con el tercero, pues se encuentra con que el tercero reportó esa operación en el periodo inmediatamente siguiente? Pues ahí lo que hay que decir básicamente es que pues hay un error de parte del proveedor, porque si bien es cierto, o mejor, teniendo en cuenta que la operación se realizó y que el beneficiario del servicio reconoce el gasto, el costo o gasto, lo lógico es que el proveedor, el prestador de servicio, el vendedor del bien también reconozca el ingreso, independientemente de que la factura sea expedida en un periodo posterior. En una eventual fiscalización, si estamos del lado del beneficiario, de la persona que recibió el servicio o el comprador del bien, pues básicamente lo que hay que demostrar es que justamente la operación fue realizada, que el servicio fue prestado, que el bien fue entregado, etcétera, y con eso la deducción sería procedente. Habrá un problema, obviamente, para el proveedor, porque sin lugar a dudas sí está cometiendo un error en su contabilidad y seguramente en su declaración de renta. Y para cerrar hay que decir simplemente que las diferencias que resulten de los sistemas de medición contable y fiscal no tendrán efectos en el impuesto sobre la renta. Esto es básicamente lo que ya mencionaba. Si yo estoy aplicando como un sistema de medición o como un método de medición el método de valor razonable, pues ese resultado de la aplicación de ese método, esa diferencia entre el costo histórico y el valor razonable, pues no tendrá ningún efecto fiscal. Algunos casos prácticos a considerar, y los quisimos traer aquí, aunque ya he mencionado algunos, nos pareció importante traerlos aquí, simplemente como para tener una referencia clara. El famoso tema de la provisión de ingresos, que a veces se encuentra uno con que hay compañías que provisionan ingresos, todavía provisionan ingresos. Entonces, decir simplemente que el reconocimiento de ingresos se cumple en la medida, como señala la norma contable, en la medida en que las obligaciones de desempeño se cumplan. Si yo cumplo con las obligaciones de desempeño derivadas de un contrato con un cliente, pues evidentemente tengo que reconocer el ingreso, independientemente de que no tenga factura. Casos especiales de reconocimiento, de un reconocimiento fiscal diferente al reconocimiento contable, pues son los que están ustedes viendo ahí en la diapositiva, los dividendos, que como ustedes saben, deben ser reconocidos fiscalmente cuando sean abonados en cuenta en calidad de exigibles, la venta de bienes, cuando se realice o cuando se suscriba la escritura pública, y bueno, los que ustedes ven ahí en la diapositiva. En cuanto al gasto, también nos pareció importante traer a colación estos dos conceptos que están ahí mencionados. Las provisiones asociadas a obligaciones de monto o fecha inciertos, que si bien es cierto, yo las reconozco, las debo reconocer en mis estados financieros, pues desde el punto de vista fiscal, esas erogaciones solamente van a ser aceptadas cuando ya conozca el monto y cuando pues tenga clara la fecha para hacer su pago. Y otro tema importantísimo es el tema de los pasivos laborales, en donde no se encuentre consolidada la obligación laboral en cabeza del trabajador. Este es el típico caso de las bonificaciones. Resulta que hay una compañía que le dice a sus empleados, señores, yo les voy a entregar una bonificación siempre y cuando a 31 de diciembre del año 2020 el resultado de la compañía sea el doble del resultado obtenido el año inmediatamente anterior. Fíjense ustedes
que ahí estamos en presencia de un gasto que está sometido a una condición. ¿Y cuál es esa condición? Pues que a 31 de diciembre del año 2020 el resultado de la compañía se duplique versus el resultado del año inmediatamente anterior. Señor, escucho ahí un... Bueno, entonces, siguiendo con el tema, claro, si yo cumplo con la condición, independientemente de que, el pago lo realice el año inmediatamente siguiente, el hecho de dar cumplimiento a la condición supone que ese gasto va a ser aceptado fiscalmente o debe ser aceptado fiscalmente. ¿Por qué? Porque la condición que las partes establecieron para el reconocimiento de la bonificación para el empleado, pues esas condiciones o la condición se cumplió al 31 de diciembre. Si en ese mismo ejemplo yo digo, oiga, les voy a dar un bono siempre y cuando el resultado de la compañía se duplique, pero adicionalmente, si el empleado cumple con cierto puntaje o obtiene un cierto puntaje en la calificación o en la evaluación de desempeño que voy a realizar en febrero del año inmediatamente siguiente, pues entrego el bono. Noten ustedes que ahí estamos en presencia de una bonificación que está sometida a dos condiciones. ¿Cuándo será aceptada fiscalmente? Cuando se cumplan las dos condiciones, es decir, en febrero o marzo del año inmediatamente siguiente. Eso es muy importante tenerlo en cuenta, porque aquí surge un tema adicional, ya que tocamos el punto de las bonificaciones laborales, y es, oiga, y es que resulta que para que el gasto laboral sea deducible, pues tiene que cumplir o se tuvieron que haber realizado los aportes a la seguridad social y ese valor tuvo que haber sido sometido a retención. Y entonces aquí de ese cuestionamiento se derivan dos posibles soluciones, solamente para que las tengan en cuenta. Una, es decir, sí señor, los pagos a seguridad social, la retención en la fuente se practicó cuando se pagó al empleado, que fue en el año inmediatamente siguiente, y en consecuencia, por ese camino la deducción sería procedente, o me puedo ir por un camino un poco más conservador y decir que realizo los aportes a seguridad social en el año 2020, siguiendo con el ejemplo, y la retención en la fuente en el año 2021, porque es el momento en el que realizo el pago. Es un tema que todavía sigue generando discusión, pero al final del día la invitación tal vez es a que no perdamos de vista estos temas de los criterios de reconocimiento, porque en ese caso concreto, por ejemplo, el hecho de que las condiciones se cumplan ya hace que para el empleador, persona obligada a llevar contabilidad, surja la obligación y en consecuencia tiene que ser reconocida, no solamente desde el punto de vista contable, sino también fiscal. Ya los otros requisitos pues tendremos que ver cómo se cumplen, pero es importante que eso lo tengamos muy en cuenta. Un poco eso es lo que les quería, es un repaso pues de lo que señala el tema de los marcos técnicos contables y la aplicación, la forma como se debe aplicar la contabilidad de cara a la determinación de los impuestos. Vamos a ver ahorita, por ejemplo, algunos casos como el tema de los arrendamientos, que es un tema que sigue generando controversia y que aparentemente la solución es muy simple. Pero tal vez el mensaje aquí nuevamente es a que revisemos cada situación particular, porque si bien es cierto, la determinación de cada uno de los elementos de la obligación tributaria y de la declaración de renta como tal, tienen que partir de una base que es la contabilidad llevada, obviamente, bajo los principios de las normas internacionales. Lo cierto es que hay algunos elementos que tienen que cumplir ciertas características porque puntualmente lo señala la norma tributaria. Entonces, eso tal vez era el mensaje inicial, que vuelvo y digo, eso no es una novedad, pero sí resulta de especial importancia tenerlo siempre presente. Bien, dicho eso, pasamos al siguiente tema que tiene que ver con la tributación de los dividendos. Asunto este que ha generado especial controversia por todas las modificaciones que ha tenido en los últimos
4 años. Saben ustedes que traíamos un régimen hasta el año 2016, ese régimen cambió, pero a lo largo de estos últimos años, desde el 2017, esto ha venido sufriendo algunas modificaciones que hacen que este tema se nos haya vuelto palabras más, palabras menos, un dolor de cabeza. Distribuir dividendos hoy por parte de las sociedades resulta un tema complejo, no por el concepto en sí mismo, el concepto de dividendo, sino por las implicaciones fiscales que tiene. Entonces, es un tema que siempre en este tipo de eventos y en general cuando estemos en el ejercicio de nuestras actividades profesionales, tenemos que ver con cuidado, porque, insisto, es algo que aparentemente es sencillo, pero que tiene algunos bemoles fiscales que hacen que se complique. Y lo primero que hay que decir es esto, hay que arrancar desde el tema de la realización del ingreso. Recuerden ustedes que hace unas diapositivas atrás decíamos que una de las reglas especiales de realización de ingresos es el tema de dividendos, porque si bien es cierto, yo puedo reconocer los dividendos desde el punto de vista contable, voy a decir cualquier cosa, dando aplicación al método de participación, por ejemplo. Desde el punto de vista fiscal, el dividendo siempre va a tener efectos, o ese ingreso se va a realizar cuando sean abonados en cuenta en calidad de exigibles. Entonces, cuando hablamos de distribución de dividendos, pues necesariamente tenemos que remitirnos a la decisión de la asamblea o de la asamblea de accionistas o junta de socios que defina justamente la distribución del dividendo. Y en esa reunión o en ese evento pueden pasar una cantidad de situaciones que hacen que el tema se complique un poco. Entonces se habla de decretar los dividendos, se habla de pago del dividendo, pero en ocasiones el término de abono en cuenta en calidad de exigibles pues simplemente queda como relegado. Ya es muy poco usual encontrar un acta de asamblea o un acta de junta donde se defina el momento en el cual esos dividendos se hacen exigibles. Es muy fácil encontrar, obviamente, el decreto como tal del dividendo y el pago o la forma de pago del dividendo, pero, insisto, nunca o muy pocas veces se hace mención al abono en cuenta en calidad de exigibles. Y esto pues resulta de vital importancia porque justamente esta situación es la que hace que el ingreso se realice desde el punto de vista fiscal. Antes del año 2019, pues nos encontrábamos con una complejidad porque entonces como el acta no decía cuándo el dividendo se tenía abonado como abonado en cuenta en calidad de exigible, pues entonces algunos decían, oiga, no, la realización, como no se dice cuándo es abonado en cuenta en calidad exigible, es decir, cuándo se produce la exigibilidad para el accionista, pues entonces vamos a tomarlo más simple y decir que el dividendo se hace exigible cuando se decrete. Otros decían, no, si estamos en presencia de un accionista, persona natural, pues entonces vamos a hacer que la exigibilidad sea cuando efectivamente lo reciba, en el entendido que la persona natural pues no está obligada a llevar contabilidad y registra sus operaciones o sus ingresos vía caja. Entonces, fíjense ustedes que teníamos una cantidad de conceptos que hacían de este tema algo complejo. En 2019 fue expedido un decreto por parte del Gobierno Nacional con ocasión de la expedición de la Ley 1943. Ese decreto decayó justamente por la declaratoria de inexequibilidad de la Ley 1943. Cuando nace la Ley 2010, vuelve y se expide el decreto. Y básicamente lo que el decreto está diciendo es que la exigibilidad se puede hacer efectiva en forma inmediata cuando la Asamblea General o el máximo órgano de dirección aprobó la distribución y no dispuso un plazo para su exigibilidad. Entonces, yo decreté dividendos y no dije cuándo los iba a pagar. ¿Cuándo se entiende realizado el ingreso? Pues en el momento en que se decreta. Y la otra condición es que, habiendo dispuesto de un plazo para que se hicieran exigibles los dividendos, un plazo para el pago, y ese no se ha realizado, pues resulte procedente su cobro. Un ejemplo muy simple. Yo decreto el dividendo el 30 de marzo,
digo que los voy a hacer exigibles el 15 de mayo, por decir cualquier cosa, y no los he pagado, he diferido el plazo para el pago. Básicamente aquí lo que tengo que hacer es realizar el ingreso cuando efectivamente lo defino. Y si no lo defino, pues como dice el numeral anterior, pues básicamente el dividendo se hará exigible y en consecuencia tendrá que realizarse el ingreso cuando se haga el decreto. ¿Por qué es importante traer a colación este tema? No solamente de cara al accionista que recibe el ingreso por dividendo, sino también de cara a la sociedad que distribuye el dividendo. ¿Por qué? Porque la sociedad que distribuye el dividendo tendrá que practicar la correspondiente retención, que ya vamos a ver a continuación, tendrá que practicar la correspondiente retención en la fuente a título del impuesto al dividendo y el correspondiente impuesto a la renta si es que las utilidades a distribuir resultan grabadas en cabeza del accionista. Bueno, se nos metió ahí el ruido de la alarma, pero creo que ya paró. Bien, entonces dicho eso, arranquemos un poco con el tema de lo que ha sido la evolución de los dividendos. La evolución de la tributación en los dividendos. Y entonces aquí resulta importante mencionar lo que ya les dije hace un rato, lo que teníamos hasta el año 2016. Hasta el año 2016 teníamos un régimen que básicamente lo que establecía era una eliminación de la doble tributación. Recuerden ustedes que en aplicación del artículo 48 y 49 del Estatuto Tributario, lo que la norma básicamente buscaba era que si la utilidad a ser distribuida ya resultaba gravada o pagaba impuestos en cabeza de la sociedad, pues en esencia cuando esa utilidad se le distribuyera al accionista como un dividendo, pues el accionista no tenía que volver a pagar. Entonces, sobre la parte que ya se había pagado, que la sociedad ya había pagado impuestos, esa parte se iba como un ingreso no constitutivo de renta, y sobre la parte sobre la que no se pagó impuesto, pues se terminaba causando un impuesto sobre la renta en cabeza del accionista. Entonces, fíjense ustedes que estábamos en un sistema que pretendía eliminar la doble tributación económica, porque solamente uno pagaba sobre el mismo ingreso. O lo pagaba la sociedad o lo pagaba el accionista, pero uno de los dos tenía que pagarlo. A partir del año 2017, con la inclusión en nuestro sistema tributario del famoso impuesto al dividendo, pues hoy estamos hablando de una tributación compartida. Algunos hoy la llaman como una doble tributación económica. Pero yo soy un poquito más prudente y me inclino por irme por la corriente doctrinal que señala que esto es una tributación compartida. ¿Y por qué es una tributación compartida? Pues porque no solamente tributa la sociedad, sino que también tributa el socio o accionista. ¿Y cómo tributa? Pues simple, por la parte que ya pagó impuesto en cabeza de la sociedad, que antes se consideraba un ingreso no constitutivo de renta, hoy esa porción de utilidad o de dividendo va a tributar con el impuesto al dividendo. Bien sea el 10 o bien sea el 7,5%, dependiendo del accionista que recibe el dividendo. Y esto es otra cosa que también ha tenido una evolución en estos últimos años, que ha sido del 0 al 10, del 7,5, el 15, no sé qué. Hoy con la reforma tributaria, que tan anunciada reforma tributaria, se habla de subirlo a un 15% otra vez, entonces pues eso digamos es lo que tenemos. Y sobre la porción que anteriormente se consideraba gravada en cabeza del accionista porque la sociedad no había pagado impuestos sobre ella, pues seguimos teniendo un impuesto sobre la renta en cabeza del accionista o del socio, adicionado a un impuesto al dividendo. Entonces tenemos una tributación compartida. La porción que no paga impuesto en cabeza de la sociedad, no paga impuesto sobre la renta en cabeza de la sociedad, se grava en cabeza del accionista, pero el accionista va a terminar pagando no solamente ese impuesto sobre la renta, sino también el impuesto al dividendo. Eso es lo que tenemos hoy. Y entonces aquí hay que tener en cuenta algo, y es que la ley 1819, que fue la que incluyó todo este tema del impuesto al dividendo, incluyó un régimen de transición que también ha sido un tema de amplia discusión, porque básicamente el sentido de la norma es que se respete el año de generación de la utilidad que es distribuida. ¿Qué quiere decir esto?
que si la utilidad se generó hasta el año 2016 o de 2016 hacia atrás, pues se tiene que respetar el régimen vigente en esos periodos. ¿Y el régimen vigente cuál era? Pues el de la eliminación de la doble tributación. Entonces, si había una porción de dividendo no grabado, porque ya había pagado impuesto en cabeza de la sociedad, pues el accionista no tiene por qué pagar impuestos. Y si hay una porción grabada, pues se tiene que grabar en cabeza del accionista. ¿Y por qué? Nuevamente, ¿por qué es grabada en cabeza del accionista? Porque la sociedad no pagó impuestos sobre esa sociedad, sobre esa utilidad, perdón. Y algo también importantísimo, y es que como yo tengo que respetar el año de generación de la utilidad para saber cuál es el tratamiento tributario, pues lo cierto es que yo debería también tener en cuenta la tarifa vigente en el año en que se generó la utilidad. Entonces, cuando haga una distribución de dividendos grabados del año 2016, independientemente del periodo, que es lo que tenemos hoy, y así debería permanecer, no sabemos con qué nos vayan a salir con la reforma, lo que debe suceder es que si distribuyo hoy, voy a decir cualquier cosa, una utilidad del año 2014, pues tengo que respetar o tengo que seguir mejor la regla que estaba vigente en 2014. Para las utilidades generadas a partir del año 2017, pues ya estas utilidades se van con el nuevo régimen. Y el nuevo régimen es el de la tributación combinada a la que ya hicimos referencia. Entonces, si tenemos un dividendo no grabado porque ya pagó impuesto en cabeza de la sociedad, pues hay que causar una retención a título de impuesto al dividendo que hoy será del 10% para personas naturales, siguiendo pues la tabla la tabla que establece los rangos de impuesto al dividendo, 10% también para extranjeros, sociedades extranjeras o personas naturales sin residencia en el país, y entre sociedades será del 7.5%. Si una sociedad si una sociedad nacional le distribuye dividendos a otra sociedad nacional, pues ahí hay una retención del 7,5%. Y para los dividendos grabados, pues tenemos que lo que dice la norma básicamente es que se tiene que grabar ese dividendo teniendo en cuenta la tarifa del año en que están siendo distribuidos. Y ahí surge otro tema. Y sobre el neto, pues aplicar el 10%. ¿Por qué menciono el 10%? Arranquemos por lo último. ¿Por qué menciono solamente el 10%? Porque cuando ustedes miran la norma de dividendos, distribución de dividendos o dividendos recibidos por sociedades nacionales, se hace mención a que tiene que haber una retención de impuesto al dividendo, o un impuesto al dividendo mejor, solamente sobre la porción no grabada. Es el 7,5%. Sobre la porción grabada, solamente opera el impuesto sobre la renta. ¿Qué quiere decir esto? Que para sociedades nacionales o dividendos pagados a sociedades nacionales, pues solamente la porción grabada solamente aplica el impuesto sobre la renta, no aplica el impuesto al dividendo. Ese impuesto al dividendo sobre utilidades grabadas o sobre dividendos grabados, mejor, aplicará para personas naturales con residencia en Colombia y para extranjeros, sociedades con domicilio en el exterior o personas naturales sin residencia en el país. ¿Por qué decía que este 32% que ustedes ven aquí es un tema también de discusión? Por lo mismo que ya les mencioné respecto al régimen de transición. Si el sentido de la norma es que se respeten o que se apliquen mejor a los dividendos las normas tributarias que estaban vigentes en el año de generación de la utilidad, pues es de suponer que si la tarifa era diferente, por ejemplo, en el año 2017, si la tarifa era del 33%, pues entonces la idea es que se distribuya al accionista esa parte grabada causando una retención del 33%. Lo que dice la norma básicamente es que, o la redacción de la norma es que ese impuesto se causa atendiendo la tarifa del año en que se distribuya. Entonces ahí fíjense que hay como una especie de dicotomía ahí que nos pone un poco entre la espada y la pared a la hora de practicar esa retención. Una mención especial sobre el tema del impuesto al dividendo cuando se distribuye a una sociedad nacional. Y es que, como ya les dije, allá aplica una retención del 7,5%.
Entonces, la sociedad pagadora del dividendo, cuando le entrega el dividendo a su accionista, sociedad también nacional, pues practica una retención del 7,5%. Esa retención es trasladable e imputable, dice la norma. Es decir, que de aquí hacia adelante, si de la sociedad receptora del dividendo sigue habiendo distribuciones hacia arriba a otras sociedades nacionales, pues ahí no debe aplicar más retención del dividendo. Lo que sí tiene que hacer esa sociedad accionista de la sociedad que paga el dividendo es informarle a su accionista, oiga, yo recibí de la sociedad A un dividendo de 100 pesos y por eso me practicaron 7,5% de retención. Entonces, usted cuando reciba el dividendo sociedad C y lo distribuye a otras sociedades hacia arriba, pues tiene que ir informando cuál fue el dividendo que le pagó la sociedad A y obviamente cuál fue esa retención. ¿Por qué? Porque la idea con esta retención es que se traslade al beneficiario final, hasta llegar al beneficiario final, persona natural o persona natural residente o no residente o sociedad extranjera. Entonces, importantísimo que tengan muy en cuenta eso. Y bueno, esto es lo que ya acabamos de decir, que solamente la practica la sociedad que distribuye el dividendo por primera vez. De ahí hacia adelante, si hay más sociedades por encima, pues no habrá lugar a seguir practicando ese 7,5%. Importante tener en cuenta que este 7,5% de retención no opera cuando los dividendos se distribuyen entre de una sociedad filial a una sociedad que hace parte del régimen CHC, de compañías holding colombianas, o cuando se distribuye entre sociedades que hacen parte de un grupo económico. Es básicamente lo que señala la norma. Otro tema que también resulta importante por lo que ha significado el régimen simple y por lo que seguramente va a significar de aquí hacia adelante, una mención solamente de esto. Recuerden ustedes que el régimen simple arrancó con la ley 1943 del año 2018. Este régimen simple, como muchas otras medidas que han sido expedidas con las reformas tributarias, pues lo que ha buscado justamente es que se acabe un poquito la informalidad. Entonces se generan una serie de ventajas, entre comillas, en cuanto a la determinación de los tributos y demás, para que una sociedad o una persona se acoja al régimen simple. Y debo decir también que quienes han tenido la oportunidad o quienes tuvieron la oportunidad de ver el informe de la comisión de expertos contratada por el gobierno nacional para evaluar esta reforma tributaria que se nos viene, señaló como un tema bastante favorable este tema del régimen simple, con haciéndole algunas mejoras según ellos. Este régimen simple pues sería un escenario perfecto para luchar contra la informalidad. Cito simplemente uno de los temas que ellos sugieren, y es que recuerden ustedes que el régimen simple, la forma de establecer el impuesto sobre la renta es sobre la base del ingreso. Sobre la base de ese ingreso se aplica una tarifa atendiendo un rango establecido en la norma y ese va a ser su impuesto. Dependiendo obviamente del monto de los ingresos, pues puede haber personas que hoy están en el régimen simple que no paguen un peso de impuesto sobre la renta, porque su nivel de ingresos es tal que no alcanza o que está dentro del primer rango donde la tarifa es del 0%. Pues bien, una de las recomendaciones que está haciendo o que hizo pues la comisión esta de expertos es ponerle un piso. Entonces, si usted se mete al régimen simple, maravilloso, porque vamos a luchar contra la informalidad, no sé qué cosa, pero tenga en cuenta que si usted se mete al régimen simple, usted va a tener que pagar un piso, es decir, una suma mínima de impuestos sobre la renta. Bueno, esto es un tema vamos a ver qué trae la famosa reforma en este sentido, pero es de suponer que es una medida de este tipo venga porque claramente lo que busca es asegurar recaudo, fíjense ustedes. Entonces, bueno, siguiendo con el tema del régimen simple, en lo que tiene que ver con la tributación de dividendos, esto era un rollo porque no teníamos claridad en cuál era el manejo que se le debía dar a esos dividendos. Lo que ha dicho la norma es, oiga, si usted se metió al régimen simple y todos sus ingresos estuvieron sometidos al impuesto bajo el régimen simple, pues se entiende que todas las utilidades ya fueron declaradas en cabeza de la sociedad y la sociedad pagó el impuesto.
pero si una parte de esos ingresos no se sometieron al régimen simple, porque recuerden ustedes, por ejemplo, que el año pasado se dio un plazo hasta septiembre, si mal no estoy, para acogerse al régimen simple, pues obviamente hay una porción de ingresos que no se sometió al régimen. Entonces, lo que dice la norma básicamente es, oiga, si todos sus ingresos, mejor, si una parte de los ingresos no estuvo sometido al impuesto bajo el régimen simple, pues obviamente lo que no estuvo sometido al impuesto bajo el régimen simple se va bajo el régimen ordinario. Es decir, hay una parte grabada y no grabada. La parte no grabada, ¿cuál va a ser? Pues la parte correspondiente a los ingresos devengados durante el periodo en el cual la sociedad estuvo en el régimen simple. La otra porción del tiempo en el que no estuvo, pues ahora se considerará grabada con el impuesto sobre la renta. Pero más allá de eso, tal vez lo importante aquí es que recuerden ustedes que las sociedades del régimen simple solamente están obligadas a practicar retención en la fuente sobre ingresos laborales. Entonces, ¿eso qué significa? Que cuando la sociedad del régimen simple le vaya a pagar el dividendo a su accionista, pues no tiene que practicar retención, ni de impuesto al dividendo, ni impuesto sobre la renta, sobre todo en este segundo escenario. Entonces, eso es clave que lo tengan ustedes presentes si estamos en presencia de alguna sociedad que haga parte del régimen simple. Bien. Dicho eso, entramos en este instante a repasar otro rollo. Esto sí que ha sido un dolor de cabeza y sigue generando mucha discusión y es el tema de las facturas y documentos equivalentes. ¿Por qué genera discusión? Porque si bien es cierto, lo que ha venido haciendo las reformas tributarias recientes, las dos últimas, ha sido decir que la única factura o la única forma de facturar que es válida es la factura electrónica. Pues 2020 fue un año, por decirlo así, de transición. ¿Por qué de transición? Porque recuerden ustedes que lo que hizo el legislador fue definir un calendario tributario, definir un calendario para que las personas, las sociedades obligadas a facturar, pues implementaran el sistema de facturación electrónica. Entonces, una normita que ya vamos a ver a continuación, que hace referencia a una limitación en los costos y deducciones si no se tiene facturación electrónica, pues queda ahí como en un limbo medio extraño porque se supone que la norma dice que la factura electrónica es válida desde el 1 de enero, pero entonces yo establecí un calendario, entonces ese enredo, pues obviamente nos deja en las mismas circunstancias, un poco enredados. Entonces, para abordar el tema, arranquemos por lo siguiente. ¿Qué dice la norma? La norma tributaria dice que hoy todas las operaciones de compra de bienes o prestación de servicios, compra o venta de bienes y prestación de servicios, tienen que soportarse con factura de venta o documento equivalente. Entonces, aquí hay que hacer una claridad. No es que hoy estemos en presencia de la factura de venta y que lo demás no sirve, no. Hoy sigue estando vigente la factura de venta y el documento equivalente. Entonces, viene aquí una serie de cosas. Cuando uno habla de factura de venta, pues necesariamente tiene que entrar al mundo de la facturación electrónica y la factura de papel, que a pesar de que se supone que ya hoy todos debemos estar en facturación electrónica, la factura de papel pues sigue vigente, sobre todo hoy, en este momento, para cuando surjan problemas del sistema de facturación, que la DIAN no pueda convalidar la factura, etcétera. Entonces yo podré expedir mi factura en papel. Eso sigue vigente. Y el otro tema es el tema de los documentos equivalentes. Y aquí solamente he mencionado algunos. El famoso tiquete máquina POS o el tiquete expedido por máquina POS, que es un documento equivalente a la factura y así está previsto. Ya vamos a ver algo sobre este tiquete. El documento equivalente electrónico. Este es otro tema que vamos a chequear ahora, que también es de una relevancia grandísima. Y algunos otros documentos equivalentes, que son las boletas de ingreso a cine, los tiquetes de transporte, el extracto, el documento para el cobro de peajes y otros tantos más. Aquí solamente mencioné algunos
porque si no, no me alcanzaba la diapositiva. Pero entonces, importante de esto, repito, que ustedes tengan presente que hoy coexisten, o hoy están vigentes, mejor, los dos sistemas de facturación, el sistema de facturación a través de la factura de venta y el sistema de facturación con los documentos equivalentes, que estará vigente obviamente para quienes estén inmersos dentro de cada uno de los documentos equivalentes, o en particular el caso del documento equivalente electrónico, para soportar las operaciones realizadas con las personas que no están obligadas a facturar. Ya vamos a ver un poco el tema. Aquí viene el primer asunto. Tiene que ver con el tiquete de las máquinas POS. El tiquete de las máquinas POS, con la ley 1943 y más adelante con la ley 2010, pues dejó de tener validez fiscal. Lo que dice la norma es, oiga, no, todas las operaciones que usted realice y que se soporten a través de etiquetes de máquinas POS, pues no van a tener ninguna validez fiscal. Y entonces esto estaba establecido para que para que empezara a regir desde el 1 de enero de este año. Sin embargo, pues, ¿qué sucedió? Pues que como no teníamos aún implementado 100% el sistema de facturación electrónica, pues el tiquete de máquina POS sigue teniendo validez. Ya vamos a ver eso. Pero entonces es importante que ustedes tengan en cuenta algo, y es que el tiquete de máquina POS sigue siendo un documento equivalente a la factura. El tiquete de máquina POS, yo puedo ir a un restaurante y el restaurante me entrega un tiquete de máquina POS. Ese es el soporte de la operación. Sin embargo, si yo quiero tomar esa operación como un gasto deducible, si yo quiero tomar el IVA descontable, si es que la operación está grabada con IVA, pues el tiquete de máquina POS no me sirve. Y entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Pues básicamente tengo que decirle al establecimiento que me expidió el tiquete de máquina POS que me entregue la factura electrónica si es que quiero, ojo con esto, si es que quiero soportar o tratar el gasto como deducible o hacer uso del IVA descontable. Entonces, si quiero hacer uso de esos dos elementos, pues voy y le digo al señor, venga, yo necesito la factura electrónica, que será la sustituta del tiquete de máquina POS. Y si no, pues no, me voy con mi tiquete de máquina POS y todo bien. Por eso se habla de una coexistencia con la factura electrónica, porque nuevamente, como ya lo dije, el tiquete de máquina POS sigue siendo un documento equivalente. Solamente que si quiero soportar costos y gastos en mi declaración de renta o impuestos descontables en mi declaración de IVA, pues ese etiquete no me va a servir y necesariamente tendré que pedir la factura electrónica. Y aquí viene otro tema importante, que esto empieza un poco a decantar lo que nos ha generado a todos una confusión bastante grande, y es que, claro, el tiquete de máquina POS se supone que empezaba a dejar de tener validez el 1 de enero de este año. Sin embargo, eso se estableció partiendo de la base que la facturación electrónica, pues que todos íbamos a estar en facturación electrónica y que el señor que quisiera soportar la compra no con un tiquete de máquina POS, sino a través de una factura electrónica, pues debería pedirla y el proveedor del servicio o vendedor del bien debería estar en capacidad de expedir la factura electrónica. Pero como se estableció un calendario para hacerlo en 2020, pues se supone que el tiquete de máquina POS sí va a tener validez para soportar costos y deducciones e IVAs descontables hasta el 1 de noviembre de 2020. ¿Y por qué hasta el 1 de noviembre de 2020? Pues fue cuando el 1 de noviembre, perdón, de 2020 es el momento en el cual ya todo el mundo, todo lo obligado a facturar, se supone que debería estar metido en la onda de la facturación electrónica. Entonces, las operaciones que yo realicé desde el 1 de enero al 31 de octubre y que soporté con tiquete de máquina POS, pues va a tener validez fiscal. Ese gasto va a ser deducible, ese IVA va a ser descontable. No va a suceder lo mismo con las operaciones que realice a partir del 1 de noviembre. Del 1 de noviembre al 31 de diciembre, si yo tengo costos o gastos soportados con tiquete de máquina POS, pues lo que voy a tener que hacer en la declaración de renta es rechazar esa deducción. Entonces, eso es muy importante que lo tengan en cuenta.
Y entramos a otro tema candente que tiene que ver con el documento equivalente electrónico. El documento equivalente electrónico, cuando uno revisa la norma, pues esto, no sé si ustedes recuerden, esto era lo que ya teníamos con el documento equivalente a la factura que nació por allá en el año 2004, con el decreto 522, que me decía, oiga, cuando usted realiza una operación con un no responsable, usted tiene que expedir un documento, usted, adquirente del bien o del servicio, tiene que expedir un documento equivalente con ciertos requisitos. Y ese va a ser el soporte del costo y gasto. No va a ser la cuenta de cobro del señor que le presta un servicio, sino que el soporte va a ser ese documento equivalente. Pues bien, esto es básicamente lo mismo. Lo que pasa es que este documento equivalente electrónico tiene unas connotaciones especiales. Primero, pues es que obviamente tiene que ser utilizado para soportar las operaciones de compra de bienes o prestación de servicios realizadas con personas no obligadas a facturar. Eso es lo más importante. ¿Y cuáles son los requisitos de ese documento equivalente? Entonces, como ustedes los ven ahí enunciados, estar denominado expresamente como documento soporte en adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar, así debe decir documento soporte, porque así lo dice la norma. Tiene que tener la fecha de la operación, que es la fecha de generación del documento. Este tercero, que es bien importante y quiero detenerme aquí, por eso está subrayado, ese documento tiene que tener la identificación del vendedor o prestador del servicio. En contratos suscritos con los no residentes fiscales en Colombia, no inscritos en el RUT, el requisito del NIT se entenderá cumplido con la identificación otorgada en el país de origen del no residente. Y entonces aquí hay que tratar varios temas. El primero, recuerden ustedes que antes de que se modificara todo este tema de la facturación, un documento equivalente era los contratos suscritos con los no residentes fiscales en Colombia, ¿no? Con las personas no residentes o no domiciliadas en Colombia. Entonces, si yo contrataba a un extranjero para que me prestara una asistencia técnica, pues el documento equivalente a la factura era el contrato. Con ocasión de las modificaciones sufridas o realizadas, mejor, a todas las normas de facturación electrónica, de facturación, mejor, el contrato no quedó incluido como un documento equivalente a la factura. ¿Eso qué quiere decir? Que claramente yo tengo que tener contrato, ¿sí? Porque el contrato, sobre todo en operaciones que tengan que ver con servicios técnicos o de asistencia técnica, esos contratos tienen que ser registrados ante la DIAN para que el gasto sea deducible, ese requisito no sea eliminado. Pero ya el contrato no va a ser el documento equivalente a la factura. ¿Cuál va a ser el documento equivalente a la factura? El documento equivalente electrónico. Entonces, cuando yo realice una operación con un extranjero, tengo que expedir el documento equivalente electrónico. El documento equivalente, ya miramos el tema de lo electrónico. Y algo muy importante es que fíjense ustedes que la norma me está diciendo que en la identificación del vendedor o del prestador del servicio, yo tengo que incluir la identificación otorgada en el país de origen del no residente o no domiciliado. Entonces, para algunos, incluyéndome, este es el fin del famoso NIT 44444 que uno ponía cuando hacía operaciones con extranjeros y así lo reportaban los medios magnéticos. Entonces arrancaba diciendo 444, 4441 y así sucesivamente, 2, 3, 4, 5, 6, no sé qué cosa, por todas las operaciones realizadas con extranjeros. Con este numeral tercero, el entendimiento que hemos tenido es que que yo claramente tengo que pedirle al prestador del servicio que me dé un NIT de allá, que me dé un número de identificación de su país y ese será el número que tenga yo que incluir en el documento equivalente. Ya según esto no sería válido ese famoso NIT genérico 444. Entonces eso es clave que lo tengamos en cuenta. Clave que lo tengamos en cuenta por otra razón. Y es que este documento equivalente empezó a regir el 1 de enero. Entonces ya vamos a ver algo sobre eso también. Tiene que tener la identificación del adquirente del bien o del servicio
un número consecutivo de documento con indicación del número, rango y vigencia por la DIAN. Entonces, este es un requisito que está establecido en la norma y que aparentemente está vigente desde marzo, el tema de la numeración consecutiva. Pero ¿qué sucedió? Sucedió que la DIAN solamente estableció la numeración consecutiva el 15 de agosto. Entonces, si me lo permiten, no, perdónenme, no nos anticipemos aún a eso. Entonces, tiene que haber un número consecutivo. Lo que pasa es que en el tiempo, ese tema de la numeración consecutiva se va a partir y es lo que vamos a ver a continuación. Solamente cerremos diciendo que el documento equivalente tiene que tener la descripción del bien o del servicio y el valor total de la operación. Eso es un poco lo que señala la norma. Y entonces aquí viene un tema de la transición, que era la que les decía. La transición supone que las operaciones realizadas del 1 de enero al 5 de marzo del 2020 tendrán que tener como soporte la nota de contabilidad. ¿Por qué? Porque recuerden ustedes que el contrato como documento equivalente a la factura, pues eso ya no existe. Entonces, a partir del 1 de enero, el soporte de esas operaciones será la nota de contabilidad donde se reconozca la operación. De marzo 6 a agosto 14, ¿por qué de marzo 6? Porque en marzo 6 fue cuando se definió todo este rollo del documento equivalente. De marzo 6 a agosto 14, vamos a tener que emitir, las operaciones se tendrán que soportar con un documento equivalente con una numeración no autorizada, que era básicamente lo que teníamos antes. Lo que teníamos antes era que yo establecía un rango de numeración a mi libre criterio y ese rango de numeración pues yo lo utilizaba para, valga la redundancia, enumerar todas y cada una de las operaciones soportadas con el documento equivalente. Y a partir del 15 de agosto, que fue cuando se expidió ese famoso decreto 358, si mal no estoy, les debo el número, si me equivoco, por favor discúlpenme. A partir del 15 de agosto, el documento equivalente tiene que ir con numeración autorizada. Entonces, fíjense ustedes que tenemos ahí esa transición. Y entonces alguien dirá, bueno, pero espere un momento, porque yo las operaciones que he realizado con extranjeros no residentes o no domiciliados en Colombia y que en consecuencia no están obligados a facturar en Colombia y no expedí el documento equivalente, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con esas operaciones? Pues la respuesta es, vamos a estar en problemas porque obviamente tenemos que tener el documento equivalente electrónico. ¿Habrá forma de subsanar la inconsistencia con las operaciones realizadas entre el 1 de enero y el 14 de agosto? ¿Por qué? Pues porque básicamente ese era un periodo de tiempo en el que las operaciones casi que se documentaban o se soportaban con documentos hechos internamente. Del 15 de agosto en adelante, pues tendremos que ver cuál será la mejor solución. ¿Por qué? Porque hay un documento equivalente ya con una numeración autorizada. Entonces, eso es muy importante que lo tengan en cuenta. Otra duda que ha surgido es, oiga, ¿qué pasa con la nómina? ¿Y por qué con la nómina? Porque recuerden que los empleados obviamente no estamos obligados a facturar, los asalariados no estamos obligados a facturar. Entonces, si uno hace una interpretación literal de esta norma, pues uno diría, oiga, sobre esas operaciones que realiza, o sobre la nómina de empleados, mejor, el empleador debería expedir un documento equivalente electrónico. Así es como algunos lo han interpretado. Nosotros nos inclinamos por la corriente que señala que aquí no se debe expedir documento equivalente electrónico porque se supone que la nómina va a entrar en todo este tema de la facturación electrónica. Por eso hablamos de nómina electrónica. Y hasta tanto eso no se regule, yo soportaré la nómina como lo he hecho hasta ahora, emitiendo el certificado de pago de nómina, lo que sea. ¿Sí? Entonces ahí digamos que no habría discusión. Todo esto para llegar a este problema. Y es el límite de la aceptación de costos y deducciones e impuestos descontables en IVA sin factura electrónica. Y dice la norma básicamente, la norma lo que ha hecho es establecer un límite, un porcentaje máximo que podrá soportarse sin factura electrónica.
partiendo también de la base de una transición. Lo que pasa es que la transición se nos quedó un poquito extendida por todo lo que ya dijimos del calendario, de que 2020 pues, fue un año en el que todos empezamos a migrar y todo eso finalizó hasta el 31 de octubre. Entonces, queda la duda de cómo aplicar este porcentaje. Y entonces, digamos que aquí lo que señala la norma es que el porcentaje máximo que se puede solicitar o que se puede soportar sin factura electrónica en 2020 es el 30%, en 2021 el 20%, en el 2022 el 10%, y de ahí en adelante pues se supone que todo debería estar con factura electrónica. Aquí ha surgido también un tema que es el que vamos a ver a continuación, y es ¿y cómo aplico la limitación en 2020? Este slide que ustedes ven ahí un poco denso, contiene más o menos la orientación de la forma como deberíamos darle manejo a esta situación. Entonces, lo primero que hay que decir es que los documentos, que sean facturas y documentos equivalentes, siguen teniendo validez, siguen siendo soporte de costos, gastos, impuestos descontables mientras no sean implementados en el sistema de facturación electrónica. Esto fue lo que ya dijimos. Del 1 de enero al 31 de octubre, hablando puntualmente de los tiquetes POS, esos documentos siguen teniendo validez fiscal. ¿Y por qué? Pues por una sencilla razón, porque la norma parte del supuesto que no tienen validez es porque ya estamos todos en facturación electrónica. Pero si la facturación electrónica se implementó para algunos el 31 de octubre, pues a mí no me pueden decir que esos costos y gastos que yo soporté con un documento que no era la factura electrónica, porque el señor no tenía cómo facturarme electrónicamente porque todavía no lo había hecho y estaba dentro del plazo, pues ese gasto no me lo pueden cuestionar. Entonces, ese es un primer criterio que hay que tener en cuenta. El documento soporta en adquisiciones efectuadas a sujetos no obligados a expedir factura de evento documento equivalente, no hará parte de la limitación del porcentaje máximo, que podrá soportarse sin factura electrónica mientras este no sea implementado electrónicamente. Entonces, fíjense ustedes que aquí, con este concepto de octubre de 2020, la DIAN ya nos va marcando un camino. ¿Y qué nos dice ese camino? Oigan, listo, ya hablamos de las facturas y documentos equivalentes, entonces ahí uno concluye que el documento POS sigue teniendo validez hasta el 31 de octubre. Y este segundo punto lo que dice es, oiga, cuando usted vaya a hacer todo el tema de la limitación, no vaya a considerar el documento equivalente electrónico. ¿Y por qué no lo va a considerar? Pues por una sencilla razón. Porque hoy el documento equivalente es manual, hoy no se transmite a la DIAN. Cuando se transmita a la DIAN de forma electrónica, pues ahí sí estaremos en presencia, o sí tendremos que tener en cuenta mejor ese documento equivalente para incluirlo dentro de la limitación. El otro punto también que está señalado en el concepto 1566 de la DIAN del año 2020 es que para determinar la limitación del 30% debe tomarse en cuenta solamente los costos y gastos que no hayan sido soportados con la factura electrónica entre el 2 de noviembre y el 31 de diciembre. Y remato con este concepto, con esta parte que está subrayado, que señala que, y ojo con esto, en el cálculo de la limitación debe tenerse en cuenta el total de costos y gastos realizados, ojo, total de costos y gastos realizados que no hayan sido soportados con factura electrónica en el periodo comprendido entre el 2 de noviembre y el 31 de diciembre. Entonces, esto nos lleva necesariamente a que en la declaración de renta tenemos que hacer un análisis especial. ¿Y cuál es ese análisis especial? Pues este que ustedes ven aquí. Entonces, yo tengo que tomar todos los costos y gastos incurridos desde el 2 de noviembre hasta el 31 de diciembre. ¿Por qué esos gastos? Porque se supone que esos son a los que le aplico la limitación, de ahí hacia atrás no. Entonces cojo los gastos y hago el límite para saber qué es o qué no es deducible. Entonces, si ustedes ven aquí, estamos en presencia de una compañía que tiene todos estos gastos. Y ya van a ver ustedes, bueno, pero ¿por qué metió nómina y por qué metió depreciación y por qué metió impuestos? Ya lo van a ver. Entonces,
cojo todos los gastos, discrimino la forma como esos gastos se están soportando y con base en eso establezco la limitación. Entonces, fíjense ustedes que tengo gastos soportados con factura electrónica de 200, tengo con no factura electrónica, sino con papel, porque por allá me encontré con unos que no se habían metido todavía en la facturación electrónica, entonces me dieron facturación en papel por 120, documento equivalente de 66, tiquete post de 20.000, sin soporte, porque pues aquí estos no los tengo por qué soportar con factura, de 445, que son básicamente nómina, impuestos y depreciación. Una interpretación que hemos llamado interpretación prudente, es decir, oiga, venga, pues entonces como yo tengo que soportar documentos, erogaciones soportadas con factura electrónica y con factura no electrónica, pues entonces yo lo que hago es establecer el límite con base justamente en los gastos incurridos con factura electrónica y sin factura electrónica, es decir, con factura en papel. ¿Eso qué quiere decir? Que de ese valor que me da 320.000, lo máximo que yo puedo tomar son 96.000. Y entonces de todo este cuadro que tenemos aquí, yo tengo lo siguiente. Por descarte, el tema de post va a ser no deducible, por lo que ya vimos. Lo no deducible de estos 120.000, pues van a ser 24. ¿De dónde salen estos 24? Pues es la diferencia entre los 120 y los 96. Y lo deducible sin limitación va a ser lo del documento equivalente, por lo que ya ha señalado la DIAN en su doctrina. Olvidé incluir dentro de estos deducibles sin limitación estos gastos que no tienen soporte, la nómina, los impuestos y la depreciación. Eso también es deducible. Entonces, fíjense ustedes esta interpretación. Tomo costos y gastos soportados con factura electrónica y con factura no electrónica y con base en eso establezco qué valor de los soportados con factura no electrónica va a ser o no deducible. Tiquete post, no deducible, documento equivalente, deducible 100%, y ahí viene el tema, ahí queda un tema en el aire y es, bueno, ¿y qué pasa con los que no tengo documento equivalente con la autorización de la DIAN? Eso es un tema que habrá que chequear, pero en principio sería no deducible. Y hay otra interpretación que me parece que es completamente válida de cara a lo que ha señalado la DIAN. Recuerden ustedes que aquí, perdón, me devuelvo rápidamente, estamos un poquito cogidos de tiempo, en la última parte dice que en el cálculo de la limitación debe tenerse en cuenta el total de costos y gastos realizados, ojo, total de costos y gastos realizados que no hayan sido soportados con factura electrónica de venta. Entonces, aplicando ese criterio, lo que yo tengo es esto. ¿Cuál debería ser la base del límite? Pues los costos y gastos no soportados con factura electrónica, sin contar con el documento equivalente y el tiquete post. ¿Cuáles son esos gastos? Pues los gastos con factura, los gastos con factura en papel y los gastos sin soporte. A ese valor le aplico el 30%. Y miren ustedes la diferencia. Obviamente, al incrementar la base, pues el límite también sube. Y por este camino, todos los gastos que no fueron soportados con factura electrónica, sino que se soportaron con factura en papel, van a ser 100% deducibles. Me parece que es una interpretación perfectamente sustentada en el concepto de la DIAN. Es decir, que tiene toda la validez. Entonces, eso por ese lado. Importante tener en cuenta eso. Entramos a la última parte de la charla. Creo que nos va a tocar acelerar un poquito porque no nos va a dar el tiempo. Entonces, si notan que estoy hablando rápido, como quienes cuando anuncian en las propagandas el exceso de alcohol, no sé qué cosa, bueno, tampoco así, pero sí un poquito más rápido. Bien, entonces les decía hace un rato que aquí lo que vamos a ver en esencia es algunos temas especiales que nos van a tocar la renta del 2020. Temas especiales porque hay sentencias, porque hay conceptos de la DIAN, etcétera, etcétera, que igual nos van a tener que afectar. Si bien no tuvimos reforma, la reforma se nos viene ahora. Claramente 2020, pues, entre comillas, debería ser un año pacífico, pero hay cositas que nos van a tocar. Y una primera cosa es esta. Hablemos de los gastos laborales y hablemos puntualmente del decreto 588-2020, decreto que fue expedido, si mi memoria no falla, en marzo del año pasado, cuando empezamos
todo este tema de la pandemia, el gobierno, como siempre muy benévolo, expidió esta norma con el propósito de darle un poquito de liquidez, de darle una ayuda en el flujo de, un alivio en el flujo de caja a las empresas, a los empleadores, y dijo, oiga, ¿sabe qué? Durante los meses de abril y mayo yo voy a permitirle a usted que reduzca los aportes obligatorios a pensiones. Y entonces esos aportes que están en el 16% bajaron al 3%. Es una reducción opcional. Pero pues obviamente con tanta empresa que empezó a verla feo con el tema de la pandemia, pues muchas empresas dicen que algo más de 1 millón de compañías se acogieron a este beneficio. Pero oh sorpresa, como se ha vuelto costumbre con estos temas con nuestro gobierno. La Corte Constitucional declaró esa norma, declaró ese decreto inconstitucional, justamente porque lo que dijo la Corte es, oiga, disminuirle ese porcentaje de cotización a los empleados, pues claramente va a desmejorar el derecho o va a desmejorar la pensión cuando el empleado cumpla con los requisitos para acceder a la pensión. Entonces, eso es inconstitucional. Eso no tiene ninguna validez. Miércoles. Ya habían pasado los meses de abril y mayo, ya las empresas se habían acogido a la reducción y en consecuencia, pues todos quedamos en el limbo. Y entonces aquí surge un tema y es, bueno, si yo tenía que hacer el aporte completo, pero me acogía a un beneficio del gobierno nacional que me permitía reducirlo, ¿qué hago? ¿Qué hago frente a la deducción? No solamente, aquí está mencionado la mitad del problema, no solamente de cara al aporte en sí mismo que dejé de realizar, sino también de cara al gasto laboral. Recuerden ustedes que la norma tributaria lo que me dice es, oiga, para que el gasto laboral sea deducible, sea aceptado como deducción, usted tiene que haber cumplido o haber realizado el pago de aportes, el pago de aportes a la seguridad social. Si usted no pagó aportes a la seguridad social, pues entonces el gasto no puede ser deducible. Entonces, fíjense, estamos en un problema doble. Uno, el gasto laboral, la nómina mejor de los meses de abril y mayo, sobre la cual no se realizaron los aportes en su totalidad. Y dos, los aportes en sí mismos, porque claro, yo realicé el aporte en un pedazo muy pequeño, tenía que hacerlo en un mayor valor. Entonces, ¿qué pasa con esa deducción? Y aquí entonces hay que decir dos cosas. La primera y tal vez la más simple. Claro, yo dejé de hacer aportes, pero yo sí tengo forma de estimar el valor de los aportes que dejé de realizar. ¿Eso qué significa? Que a 31 de diciembre yo debí reconocer como un pasivo y como un gasto el valor de esos aportes. Y es un pasivo real porque la obligación ya surgió. ¿Cuándo surgió la obligación? Cuando la Corte Constitucional expidió la sentencia. Entonces, en ese momento, en el momento de expedición de la sentencia, para mí surgió la obligación de pago. Y la forma de la cuantificación de esa obligación, pues es muy simple. ¿Cuál es ese valor? Pues el valor de aportes que debe realizar. Entonces, aquí viene un primer punto, y es los aportes que yo dejé de realizar dando aplicación al decreto, tengo que reconocerlos como una obligación real 31 de diciembre de 2020 y en consecuencia va a ser un gasto de la compañía. Y el otro punto es, bueno, ¿y qué pasa con la deducción del gasto de nómina y del mismo aporte que dejé de pagar? Que ya les dije que tiene que ser reconocido como una obligación real. Entonces, vienen dos interpretaciones que son las que están aquí mencionadas. Una interpretación prudente, así la hemos llamado. La interpretación prudente dice, oiga, venga, ¿qué dice la norma? La norma, que es el artículo 115-1 del Estatuto Tributario, dice, oiga, usted tiene que estar a paz y salvo antes de presentar, paz y salvo por concepto de aportes a seguridad social, antes de presentar la declaración de renta. Entonces, la interpretación prudente que señala que así el gobierno nacional hoy no me haya dicho cómo
hacer el pago de esos aportes, porque por allá salió un decreto diciendo que iban a dar un plazo de 36 meses, pero el decreto no ha salido. Entonces, esa interpretación supone, vuelvo y digo, que así el gobierno no haya dicho cómo, yo debería o corregir las planillas o hacer una planilla hoy pagando ese mayor valor. Con eso pongo a salvo la deducción. Y los aportes, obviamente, que dejé causados a 31 de diciembre, pues van a ser deducibles porque efectivamente era una obligación real que estoy pagando antes de presentar la declaración de renta. Una interpretación, comillas, arriesgada, que supone que la deducción va a ser procedente así yo no haya pagado los aportes a la fecha de presentación de la declaración de renta. ¿Por qué? Porque, hombre, yo actué de buena fe, accedí a un beneficio concedido por el gobierno nacional que gozaba de presunción de constitucionalidad, accedí a ese beneficio, pero pues como se cayó, el gobierno nacional es el que me tiene que definir cómo tengo yo que pagar esos aportes. Entonces, hasta tanto el gobierno nacional no me diga, pues esos gastos van a ser deducibles. Pienso que es una interpretación que tiene todo el sustento porque evidentemente, como ya dije, el contribuyente actuó de buena fe, accedió a un beneficio de buena fe, pero pues se cayó. Y el gobierno es quien tiene que decirme cómo le pago. Si no hay una metodología claramente establecida, pues no le puedo pagar. Entonces, digamos que existen esas dos interpretaciones en ese sentido. Otro punto tiene que ver con la deducción del primer empleo. Y entonces esta es una de las medidas de casi todas las reformas. Entonces vamos a incentivar la generación de empleo en personas menores de 28 años, entonces vamos a crear una deducción especial que no es otra cosa que una sobrededucción, entonces yo tengo derecho a deducir el 120% de los pagos realizados por concepto de salario a los empleados menores de 28 años en el año en que se contrate, no sé qué, entonces con eso vamos a incentivar el empleo. Pero la norma estableció una serie de requisitos, que son los que están ahí mencionados. Debe ser el primer empleo de la persona. Y hay un monto máximo a deducir. Pero resulta que si ustedes miran ese artículo 108-5 del Estatuto Tributario, pues uno de los requisitos que establece la norma es que el Ministerio de Trabajo tiene que expedir una certificación en la que acredite que se trata del primer empleo de la persona. Entonces esto supone que el Ministerio de Trabajo lleve un registro, que me imagino que lo harán sobre la base de las consultas de las planillas, qué sé yo. Y si yo voy al ministerio, el ministerio me tiene que certificar. Pero oh, sorpresa, ustedes van hoy al ministerio y el ministerio no sabe cómo expedir la certificación porque no se ha expedido una reglamentación en ese sentido. Entonces, ¿qué hacer con esta deducción? El camino más fácil es pues no aplicarla. No aplicarla porque si uno de los requisitos es contar con la certificación del Ministerio de Trabajo, pues, y ese requisito no se está cumpliendo, no por mi culpa, sino por culpa del ministerio, pero finalmente no se está cumpliendo, pues claramente yo no puedo solicitar la deducción. Y hay como una arandelita, como para justificar el hecho de no tomarla, es que uno diría, hombre, evaluemos bien la necesidad de aplicar esa sobrededucción, porque recuerden ustedes que la sobrededucción supone la liquidación de una menor renta y en consecuencia de un menor impuesto. ¿Cuál es el problema de ello? Aparentemente eso es buenísimo porque se reduce el impuesto, pero recuerden ustedes que si la sociedad no paga impuestos sobre esa utilidad, porque hizo uso de la sobrededucción, cuando le traslade o cuando le distribuya el dividendo al accionista, pues el accionista va a terminar pagando impuestos, va a terminar pagando el impuesto derivado de esta sobrededucción. Entonces, eso es un plus, por decirlo de alguna forma, a la decisión de no tomar la deducción especial. Pero claramente aquí estamos en presencia de un vacío que nos deja como todo en el aire. Me parece a mí que dependiendo del monto de la deducción que se va a solicitar, vale la pena explorar otra alternativa y es decir, oiga, yo no tengo la certificación del ministerio, pero tengo una certificación juramentada firmada por el empleado en la que hace constar que es su primer empleo. Y yo como empleador confío en la buena fe del empleado.
Es una salida al tema, pero hay que decir también que va a tener el riesgo eh, de no, pues hasta tanto no se cuente con la certificación del ministerio, pues no hay forma de solicitar la deducción y por ahí se nos va a coger la DIAN. Entonces, punto importante a tener en cuenta. Este tema de la deducción por contribuciones a educación de los empleados está aquí mencionado, lo voy a pasar rápidamente por temas de tiempo. De este tema en concreto quisimos destacar el tema del programa de becas de estudios totales o parciales y créditos condonables para educación de los empleados o miembros del núcleo familiar del trabajador. Solamente resaltar lo que está en rojo, y es que tiene que haber una aprobación de ese programa mediante un acta del órgano de dirección. Y adicional a eso, que tal vez esto es lo más importante, se tiene que garantizar que ese programa es de conocimiento de todos los empleados, absolutamente todos. Yo pongo la política en conocimiento de todos, pero eso no significa que todos accedan. Si en mi empresa estamos hablando de 50 empleados y solamente 2 accedieron al programa, pues va a ser plenamente deducible el gasto porque se supone que yo puse en conocimiento de todos el programa. Deducción de impuestos pagados. Este es otro tema interesante que se debe tener muy en cuenta por lo que representa, por lo que representa. Recuerden ustedes que primero hay que decir que el artículo 115 del Estatuto Tributario señala que los impuestos, tasas y contribuciones que efectivamente se hayan pagado en el año van a ser deducibles, siempre y cuando esos gastos o esos impuestos tengan relación de causalidad con la actividad productora de renta. Y adicional a eso, esa misma norma señaló que va a ser que el contribuyente tiene la posibilidad de solicitar ese valor del ICA o el 50% del ICA como descuento tributario. Entonces, aquí la primera conclusión que surgió cuando esta norma fue expedida es que volvíamos a lo que teníamos hace unos años en cuanto a que los impuestos deducibles iban a ser los efectivamente pagados y no atendiendo la regla de causación. Esa era la conclusión inicial a la que muchos habíamos llegado. Sin embargo, no había que perder de vista o no hay que perder de vista el artículo 115-1 del estatuto, que es el que habla también de deducción de impuestos pagados. Básicamente lo que dice esa norma es que si yo estoy obligado a llevar contabilidad, la deducción será aceptada siempre y cuando sea devengada. Y se establece como requisito adicional que se haya hecho el pago efectivo de esos impuestos antes de presentar la declaración de renta. Entonces, aquí hay un tema importante porque claro, entonces uno dice, bueno, ¿qué hago? ¿Me voy por el 115 o me voy por el 115-1? Pues aquí la conclusión básicamente es que yo, si estoy obligado a llevar contabilidad, debería aplicar el criterio de devengo y en consecuencia irme por lo que señala el 115-1 del Estatuto Tributario. Y entonces surgen varios interrogantes y es, bueno, pero espérenme un segundo, porque entonces, ¿qué pasa con la deducción o con el descuento del impuesto de industria y comercio del último periodo del 19? O del 20 en este caso. ¿Qué pasa con las autorretenciones de ICA del periodo? Acuérdense que hay en algunas ciudades el impuesto de industria y comercio es anual, pero se hacen retenciones o se hacen autorretenciones, mejor con una periodicidad bimestral o mensual. Entonces, ¿qué pasa con esas retenciones? Y más adelante entonces hablamos de qué pasa con el descuento tributario por el IVA pagado en la compra de activos fijos reales productivos, porque si seguimos con esa misma línea de la causación, entonces, ¿cómo me juega ahí todo el tema? Pues bien, en el primer caso, entonces, ¿qué es lo que hemos dicho? Hombre, sin lugar a dudas tenemos que irnos por el criterio establecido en el 115-1 del Estatuto Tributario, que es el que hace referencia al principio de devengo.
En otras palabras, ¿qué debo hacer? Debo tomar la deducción o el descuento atendiendo la regla de causación siempre y cuando yo haya hecho el pago antes de presentar la declaración de renta. Entonces, importantísimo eso. ¿Por qué? Porque las declaraciones, por ejemplo, en el caso de Bogotá, las declaraciones del sexto bimestre del 2020, cuya presentación y pago se realiza en enero, o incluso no se ha hecho, del 2021, pues yo puedo tomar esa deducción o tomar ese valor o ese impuesto como parte del descuento siempre y cuando lo pague antes de presentar la declaración de renta. ¿Y qué pasa entonces con las autorretenciones? Porque recuerden ustedes que con las autorretenciones ha surgido un tema particular y es que algunos han dicho, oiga, hay un artículo en el Estatuto Tributario que me dice que los impuestos se entienden pagados cuando entran a las oficinas de impuestos o al fisco, pues, por decirlo de alguna forma, bien sea mediante anticipo, retenciones o impuesto definitivo, o saldos a favor. Entonces, algunos han adoptado el criterio de, oiga, si yo ya pagué la autorretención, pues lo lógico es que yo pueda tomar esa autorretención como base de la deducción o como base del descuento. Tiene toda la lógica, sin embargo, la DIAN, en un concepto expedido el año pasado, lo que dijo básicamente es que no, que para poder tomar las retenciones como pago del impuesto, necesariamente se tiene que liquidar el impuesto. Entonces eso nos deja en el aire frente a lo que va a pasar con esas autorretenciones que yo he ido pagando mensual o bimestralmente y las declaraciones anuales del impuesto que se presentan en el año inmediatamente siguiente. Pues aquí lo que hay que decir es que esas autorretenciones y esas retenciones que yo practiqué durante el periodo tendrán que tenerse en cuenta en la declaración anual del impuesto y esa declaración anual del impuesto o ese impuesto que yo liquido mejor en esa declaración anual lo podré tomar como deducción o como descuento aplicando el artículo 115-1 del Estatuto Tributario, es decir, causación y pago efectivo antes de presentar declaración de renta. Y finalmente, con el tema del descuento tributario del IVA pagado en la compra de activos fijos, reales productivos, pues aquí también ha surgido la duda, oiga, si aquí no aplica un criterio de devengo, pues la posición conservadora justamente es esa. Digamos que como estamos esto es un tema distinto al tema del impuesto de industria y comercio, porque aquí sí puntualmente la norma lo que ha dicho es que el descuento procede respecto al IVA pagado. ¿Eso qué significa? Que si no se ha pagado, pues evidentemente el descuento no se podría tomar. Creo yo que hay argumentos para decir que podría uno aplicar el criterio de devengo, pero en la medida en que la norma señala textualmente que es con el pago, pues evidentemente puede haber un riesgo en la medida en que se tome sin haber hecho el pago efectivo. Les traigo también aquí un tema de gastos en el exterior, puntualmente lo que tiene que ver con los servicios técnicos, asistencia técnica y consultoría. Y esta historia tiene que ver con la aplicación de la cláusula de nación más favorecida, que está contenida en los convenios para evitar la doble tributación. ¿Qué dicen algunos convenios que ha suscrito Colombia con algunos países? Señalan básicamente que si en el caso de los servicios técnicos, asistencia técnica y consultoría, se asimilan estos conceptos a regalía, al concepto de regalías contenido en los convenios. Y se establece además una cláusula que es la cláusula de nación más favorecida, que no es otra cosa que señalar que, voy a poner un ejemplo, México, Colombia suscribieron el acuerdo, el convenio, perdón, establecieron dentro del concepto de regalías los servicios técnicos, asistencia técnica y consultoría. Pero dice el convenio que si uno de los dos estados firmantes pacta con un tercer estado un mejor tratamiento, ese mejor tratamiento debe hacerse extensivo al convenio. Y esto es lo que ha surgido con el convenio suscrito entre Colombia y el Reino Unido. ¿Por qué? Históricamente,
o en la gran mayoría de los convenios para evitar la doble tributación suscritos por Colombia, los conceptos de servicio técnico, asistencia técnica y consultoría se asimilan a regalía y tributan en Colombia a una tarifa del 10%. Lo que ha dicho el convenio suscrito con el Reino Unido es que el concepto de regalías, o mejor, que la asistencia técnica, servicios técnicos, no es asimilable a una regalía, sino a un beneficio empresarial. ¿Y eso qué significa? Que solamente ese beneficio empresarial va a tributar en Colombia si ese gasto es atribuible a un establecimiento permanente. Si no tenemos establecimiento permanente, pues no hay forma de gravar esas rentas en Colombia. Y entonces, aquí viene un tema en verdad muy importante, no solamente de cara a la deducción del gasto, sino también a la práctica de la retención en la fuente. La DIAN, en un concepto de febrero del año pasado, hizo el análisis de la activación de la cláusula de nación más favorecida y lo que concluyó fue lo siguiente. En los pagos por concepto de regalías, dentro de los cuales están los servicios técnicos, asistencia técnica y consultoría, que yo realice a países o a personas con residencia o domicilio en España, Chile y Suiza, no se hace extensiva la cláusula. ¿Y por qué no se hace extensiva la cláusula? Porque lo que dice el convenio es que tiene que haber un tipo impositivo, una tarifa impositiva inferior o alguna exención para que se aplique la cláusula de nación más favorecida. Como se supone que lo que se hizo con el Reino Unido fue darle un tratamiento diferente, ya no como regalía, sino como beneficio empresarial, pues entonces no se hace extensivo a estos países. Caso distinto es el que tenemos con México, con la República Checa, con Canadá y con Portugal. Con México, ¿qué tenemos? Pues entonces lo que dice el CDI con México es lo que ya les decía, que si se pacta un tratamiento distinto para estos servicios en otro convenio, pues obviamente esto es aplicable a México. Entonces, ¿qué pasa con México? Pues con México no deberíamos estar practicando retención a título de renta, el impuesto sobre la renta en Colombia, por los servicios técnicos, asistencia técnica y consultoría. Pagos realizados desde Colombia a una persona con residencia o domicilio en México. No hay que aplicarle retención de renta porque en aplicación de la cláusula más favorecida no hay lugar a practicar esa retención. En el caso de República Checa, Canadá y Portugal, tampoco. ¿Por qué? Porque se está pactando, se supone que el convenio con Reino Unido está definiendo un tratamiento tributario más favorable. En consecuencia, no hay que practicar retención. Entonces, fíjense ustedes, pagos hechos a España, Chile y Suiza siguen teniendo retención. Pagos hechos a México, República Checa, Canadá y Portugal no tienen retención. Ojo, pagos por conceptos de servicio técnico, asistencia técnica y consultoría. Y algo muy importante es la deducibilidad del gasto. Oigan, ¿será que sí es deducible el gasto? Porque como no se practicó retención, la norma condiciona la deducibilidad del gasto, de los gastos en el exterior a la retención. Lo que hemos dicho es, la retención es procedente, porque no es que yo no quiera practicar la retención, es que el convenio lo que me está diciendo es que no hay lugar a practicar retención. Entonces, importantísimo ese punto también. Contratos de arrendamiento. Este es un típico ejemplo. Después de haber hecho la presentación, yo pensé, bueno, debía haber dejado este punto en los temas de criterios de reconocimiento que vimos al principio, porque este es un típico ejemplo de los casos en que no aplican las normas contables a la determinación de las obligaciones tributarias. Dice la NIF 16, referente a contratos de arrendamiento, que un arrendatario deberá reconocer como activo y pasivo todos los arrendamientos que tenga con una duración superior a 12 meses, a menos que el activo subyacente sea de bajo valor. Entonces, que reconoce como activo un derecho de uso y como pasivo la obligación de hacer los pagos, y el valor de los dos es el valor presente de los cánones. Entonces, ese derecho de uso que el arrendatario reconoció susceptible de ser depreciado, y entonces cuando vaya pagando los cánones voy amortizando el pasivo y reconociendo una porción de intereses. Yo, francamente, con el debido respeto de todos, yo a esta norma no le encuentro mucho sentido, la verdad.
porque de alguna manera es hacer una sobreestimación de activos. Bueno, no sé, esto es un tema que es bastante enredado y no le hallo yo lógica, pero es lo que tenemos. Entonces, si un arrendatario tiene contratos de arrendamiento con duración superior a 12 meses y el valor del activo del valor del contrato de los cánones es alto, pues entonces tiene que reconocer activo y pasivo y darle un tratamiento como si fuera contrato de leasing, que es lo que tenemos en la norma tributaria actual. Entonces muchos dicen, oiga, y como contablemente yo estoy obligado a reconocer ese activo y a dar este manejo, pues fiscalmente también. Y la respuesta es no, porque lo que dice el artículo 127 raya 1 es algo completamente diferente. El artículo 127 raya 1 también hace referencia a contratos de arrendamiento, pero le da un manejo totalmente distinto. Ese artículo del estatuto define los contratos de arrendamiento o los discrimina en dos, el arrendamiento operativo y el arrendamiento financiero. El arrendamiento operativo tiene ciertas características, dentro de las cuales está obviamente la transferencia de la propiedad del activo, y ojo que tal vez esta es la más importante, transferencia de la propiedad del activo, y una serie de requisitos adicionales. El arrendamiento operativo, pues es el arrendamiento puro y duro que conocemos, donde tal vez lo más importante es que no hay transferencia de la propiedad. Entonces, fíjense aquí la importancia. Si yo por disposición de la NIF 16 tengo que reconocer o hacer ese reconocimiento como activo y pasivo, no sé qué, pues con toda seguridad desde la perspectiva fiscal, esas partidas no tendrán ninguna validez porque si el contrato de arrendamiento suscrito no supone la transferencia de la propiedad del activo, pues claramente no es un leasing financiero. ¿Y entonces qué voy a tener que hacer? Rechazo el activo, rechazo el pasivo, rechazo la depreciación, rechazo ese otro componente financiero que hay por ahí y en su lugar incluyo un gasto deducible equivalente a los cánones de arrendamiento causados en el año. Eso es lo que tengo que hacer. El tratamiento contable tendrá plena validez fiscal si estamos en presencia de un leasing, de lo contrario no. Y para terminar, casi que no, unos aspectos muy simples. Digamos que esto no es un tema que genere controversia. Es simplemente un recordatorio que la renta presuntiva en el año 2020 es del 0.5%. Se supone que este año se termina. Vamos a ver qué nos trae la famosa reforma, la famosa ley se me olvidó, ¿cómo es que le pusieron un nombre bastante exótico? De solidaridad sostenible, una cosa así. Bueno. Y recordar también el tema del beneficio de auditoría, que supone también que si yo incremento mi impuesto de renta en un 30% versus el impuesto neto de renta del año anterior, tengo una firmeza de la declaración en 6 meses. En 6 meses tiene la DIAN para venir a fiscalizarme. Si no lo hace dentro de ese término, pues la declaración queda en firme. Y si el incremento es del 20%, la firmeza es de 12 meses. Importante tener en cuenta también que las declaraciones de corrección no afectarán el beneficio de auditoría. Entonces, yo presento oportunamente la declaración, la pago, y al cabo del mes, al cabo de los 5 meses y medio, se me da por hacer una corrección, eso no me afecta el término, es decir, que esa corrección va a quedar en firme en un par de semanas después. Decir que quienes estén en beneficio de auditoría y por ende hayan incrementado su impuesto deben sentirse afortunados en un año 2020 tan complejo, ¿no? Entonces, pues eso es un poco lo que les traía hoy. Infortunadamente nos tocó acabar a las carreras, pero por efectos del tiempo creo que era necesario terminarlo. Entonces, voy a moverme aquí un poquito para, déjenme que no me atropelle la tecnología. Creo que ya dejé de mostrar la presentación. No sé si Joana esté. Sí, Andrés. Sí, ya Ya. la dejaste de presentar. No, muchas gracias. De verdad que es súper interesante todos los puntos que has tratado. Hay algunas preguntas que vamos a responder un par nada más ya por los tiempos. Ya luego por correo electrónico serán respondidas las que no alcancemos a dar ahorita.
Entonces, nos están preguntando cómo se puede declarar para este año pasivo y activos omitidos o corregir los inexistentes. Ay, buena pregunta. Pero bueno, estamos partiendo de la base que fueron activos que se normalizaron. Porque si estamos en presencia de activos omitidos o pasivos inexistentes que no se normalizaron, en la última normalización que fue la del año pasado, pues estamos en problemas, seguimos incursos en la omisión, y allí lo que habría que hacer es evaluar un poco todo el tema de cómo incorporo las declaraciones anteriores, que eso genera un riesgo, pero la forma de hacerlo es evaluando correcciones, mmm, o haciendo otras cosas que habría que revisar. Pero para los que se normalizaron, pues básicamente lo que tenemos que hacer es darle el mismo manejo contable. Es decir, si nosotros normalizamos el activo, lo incorporamos en la contabilidad, pues básicamente lo que hay que hacer es seguir declarando el activo o eliminando el pasivo. Recuerden ustedes que la norma que hace referencia o que hizo referencia a la normalización dijo que no había esos activos, esos pasivos que yo normalizaba, no daban lugar a una renta por comparación patrimonial. Entonces, si yo normalicé e incluí un activo, pues tengo que empezar a declararlo, a reportarlo en mi declaración de renta, y ese incremento patrimonial pues va a estar perfectamente soportado con la normalización. Los que no normalicé, ahí sí tengo problemas. Creo que ahí sí toca revisar con mucho cuidado números hacia atrás, mirar un poco números hacia adelante. Es otro tema. Creo que vale la pena chequearlo. Perfecto, Andrés, muchas gracias. Tenemos acá otra pregunta. ¿Habrá límite para las deducciones sustentadas en donaciones para apoyar poblaciones perjudicadas por la pandemia? ¿Estas deducciones estarán separadas de las habituales, por ejemplo, por dependientes económicos? Pero es un tema de personas naturales, porque hacen referencia a dependientes económicos. Bueno, eso no lo sabemos. Pues habrá que ver la modalidad de donación que se escogió, porque si no tenemos un tratamiento especial, se supone que la donación hará parte, perdón que va pasando ahí una ambulancia, hará parte del descuento tributario, que obviamente tendré que tomar el 25% del valor donado. Pero no sé, creo que sí vale la pena ampliar un poquito la pregunta, porque creo que estamos mezclando un tema también de personas naturales al hacer referencia a los dependientes. No sé qué relación tenga ahí el tema. Qué pena Bueno, no dar una no, respuesta no te clara, pero es que preocupes. no entendí la pregunta. No te preocupes. Acá tenemos otra pregunta. La resolución 12 del 9 de febrero de 2021, que modifica y adiciona artículos de la resolución 42, ¿es aplicable? La resolución 12 que modifica, no tengo claridad en qué son los aspectos que están siendo modificados. Lo cierto es que si los temas que está tocando básicamente hacen referencia creo que es un tema de nómina electrónica, no lo tengo muy claro, la verdad, mil disculpas, pero se supone que debería estar afectando básicamente los hechos que sucedan hacia adelante. Frente al 2020, lo que tenemos es la resolución 42 y el decreto 350, que son los que hacen los que son, pues, mencionan los temas que ya tratamos en la charla. Perfecto. Para una compañía nueva constituida en junio del 2020, ¿aplica el beneficio de auditoría? No, no aplica. No aplica porque no tiene comparable del año inmediatamente anterior. Entonces no es aplicable. Aplicaría desde el segundo año, que sería el 2021, pero para este caso en concreto no hay aplicación. Ok. Con respecto al beneficio de auditoría, si hago una solicitud de devolución de saldo a favor, ¿se amplía el plazo que la DIAN tendrá para auditar la declaración? Esa es una muy buena pregunta. Esa es una muy buena pregunta porque si uno revisa las normas generales de la firmeza,
Lo que dice la norma es que la declaración va a quedar en firme, es la declaración sobre la cual generé un saldo a favor y solicité la devolución, va a quedar en firme es desde el momento en que hice la solicitud. En este caso, lo que dice la norma del beneficio de auditoría es que el beneficio, dentro del término del beneficio, yo tengo que presentar la solicitud. La norma no hace una claridad respecto al tema de la ampliación del beneficio de auditoría o no. Lo que hemos entendido es que la declaración va a quedar en firme dentro de los 6 meses, siempre y cuando se haya cumplido, se haya presentado oportunamente. No hay lugar a que se elimine el beneficio de auditoría. Ok, bueno, vamos ya para la última pregunta ya por tiempos. En tema de reconocimiento de ingresos, ¿ese ingreso es tenido en cuenta para calcular la renta, así no se haya facturado o solamente se tiene en cuenta para el IVA? Se debe tener en cuenta para todo. Si yo reconozco el ingreso porque ya se cumplieron con los criterios, es decir, ya yo presté el servicio, ya yo transferí la propiedad del bien, yo tengo que hacer el reconocimiento del ingreso. Y si reconozco contablemente el ingreso, pues ese reconocimiento tiene plenos efectos fiscales. Y al tener plenos efectos fiscales, eso supone que tengo que causar autorretención especial de renta, tengo que causar el IVA, porque se supone que el IVA, eh, recuerden ustedes que el IVA se causa cuando se presta el servicio o se factura, lo que ocurra primero, si estamos hablando de una prestación de un servicio. Entonces, hay que darle plenos efectos fiscales y hay que hacer el reconocimiento de todas las arandelas, como dicen, las arandelas tributarias asociadas a la operación. Hay por allá un concepto loquísimo de la DIAN que señalaba que el IVA se causaba con la facturación, pero creo que es un concepto equivocado. Me parece a mí que ese concepto no tiene ningún sustento técnico, pues con todo el respeto, obviamente. Ahí lo que hay que hacer básicamente es, nuevamente, si reconozco la operación, si reconozco el ingreso, tengo que hacerle extensivo el reconocimiento a las retenciones e impuestos asociados a la operación. Perfecto, Andrés. Ya creo que con esto terminamos la sesión de preguntas. Muchas gracias a ti por esta súper exposición del día de hoy. Creo que se tocaron de verdad temas muy importantes para lo que se viene. Para todos los asistentes también mil gracias por haber participado el día de hoy. A sus correos se les va a hacer llegar pues la información respectiva del evento del día de hoy. Entonces agradecemos a todos su asistencia. Andrés, de nuevo, mil gracias y esperamos vernos pronto. Sí, muchas gracias, Joana, por la oportunidad, como dicen. De verdad que ha sido muy placentero estar otra vez organizando estos eventos, con este tipo de eventos con la Cámara. A todos los que participaron, mil y mil gracias. Espero que todos estén muy bien y que, bueno, sigan cuidándose mucho porque sigue la pandemia y lo que necesiten con el mayor gusto. Les mando un gran abrazo a todos. Muchas gracias. Muchas gracias, Andrés. Feliz día para todos. Bueno, chao.